Y les decíamos antes de ir a la tanda, nuestro invitado dijo que vivió 2 años de pesadilla para él, para su familia, para su entorno, hasta que la Justicia de Crimen Organizado archivó la semana pasada la investigación contra el expresidente de la AUF, Sebastián Bauzá, quien nos acompaña. Buenos días, gracias por venir, Sebastián. Buenos días y gracias por la invitación. Por favor. Bien, además esperaste estos 2 años que preferiste no hacer notas, no tener mucha vida pública hasta que esto se resolviera. Sí, la verdad que fueron 2 años complicados, como decían ustedes, lo dije, 2 años de pesadilla, porque bueno, a partir del de mayo del 2015, cuando caen los primeros 6 o 7 dirigentes tanto de la FIFA o de la Conmebol, a partir de ahí comienza un manto de duda y sospecha. ¿Por qué crees que te involucró Eugenio Figueiredo? Porque él ya estaba involucrado. ¿Por qué meterte en el medio diciendo que te dio una coima de $400.000 que nunca pudo probar? No, y aparte, él cuando llega en diciembre del 2013, primero con el acuerdo de la famosa fiscalía que él hace para venir al Uruguay, primero dice que todos los presidentes habían recibido $300.000 y el fiscal cuando le pregunta cómo sabía, le dijo que se lo había dicho Hugo Hinckley, que era titular de Full Play. Después, en junio, sí, cambia la versión y habla de $400.000 y que lo había entregado en 2 partidas. Sobre tu pregunta, creo que aparte de un tema de revanchismo por mi actuación en la Conmebol, porque había sido el único presidente y el primero en la Conmebol que no había tenido un balance, que lo había presentado él, porque faltaba información, porque no había una auditoría externa, fue el primer presidente y el único que pedía continuamente que se abriera la venta de los derechos de televisión a otras empresas. Global había presentado una propuesta 3 veces superior a la que se estaba manejando. También pedí las copias de los balances anteriores que nunca habían llegado a la asociación. También pedí las copias de los contratos, que todo esto sirvió para la denuncia que se presentó acá en Uruguay, ¿no? O sea, te transformaste en un incómodo y ese enfrentamiento te generó las todo votaciones en la Conmebol fueron 9-1, siempre. ¿Qué pasa? Yo cuando entro, Harold McNichol, que era otro que de alguna manera me acompañaba en Chile, se va. Y bueno, que fue de alguna manera él y José Luis Corvo, que era el presidente anterior que estaba, fueron los que me dijeron más o menos cómo manejarte en la asociación, en la Conmebol. Y principalmente que todo lo que diga y todas las votaciones que haga, pida copia, que queden en actas y guardalas, que de alguna manera es lo que... Asegurarte tu actuación. Claro. Ese 9 de cada 10 tiene que ver después con lo que está investigando la justicia de Estados Unidos, que también está en instancias claves contra los principales dirigentes, que hablan de que había 9 presidentes coimeados y uno no, que muchos suponíamos que eras vos. Ahora, eso a nivel internacional, pero a nivel local también tuviste una actuación enfrentada con el poder dominante, de alguna manera, el poder económico. Se habla del golpe de Estado que sí, bueno, a ver, mi actuación, tanto en la Conmebol como en la asociación, fue igual con diferentes actores. En el sentido que acá, en la asociación, lo que había un contrato madre de 1998 donde se vendían los derechos de televisión, y no solamente los derechos de televisión del Campeonato Uruguayo, eliminatoria, camiseta, sponsor, todo. Y nosotros llamamos a un llamado a consultoras donde BDO es la que lleva adelante la negociación y de alguna manera le saca el tabú a este tema que, como yo siempre digo, es una grieta en el fútbol, ¿no? La venta de los derechos de televisión nadie sabe, se maneja mucho dinero y bueno, hoy por hoy lo vemos lo que ha pasado con los principales dirigentes. Y ellos llevaron una negociación diferente, primero conociendo quién eran dueños de los derechos, qué valía más si eran los derechos que se vendían acá en el Uruguay o lo que se vendían en el exterior, y hacer un contrato limitado, ¿no? Digo, solamente para la eliminatoria. Por lo tanto, se dejó afuera la camiseta, se dejó afuera los sponsors, y hoy, este año, de alguna manera, se está disfrutando un ingreso a plata de la asociación muy importante, como el famoso tema Nike en Puma. ese momento discutir ese tema te valió amenazas. Y fue complicado, ¿no? Porque, a ver, había un contrato del 98 con una cláusula de prioridad que se tenía y se renovaba automáticamente, y una de las cosas que pasó hasta la salida de Figueiredo, que se renovó un contrato sin pasar por asamblea. Claro, porque así como estaba Figueiredo a nivel de la Conmebol en un cargo importante, y eso tiene que ver con la denuncia que te hace después, también a nivel local Figueiredo había sido de alguna manera colaborador de ese poder, sí, a través de corrupción, ¿no? Claro, había firmado el contrato del 98 y José Luis Palma, haciendo una investigación muy importante, siendo el presidente de Liverpool, nos damos cuenta que esa renovación no había pasado por asamblea. Y ¿Tú eras consciente de que había coimas
¿En dónde? ¿En todas esas negociaciones? A ver, cuando yo entro a la Conmebol, estamos hablando del 2009, antes del Mundial de Sudáfrica, había un grupo de presidentes que ya tenían muchísimos años, donde estaba, por supuesto, Nicolás Leos, donde estaba Teixeira, donde estaba Grondona, donde estaba Figueiredo. Pero por otro lado venía un grupo de presidentes donde estaba en su momento Harold McNichol y los otros presidentes, ¿no? Naput, Bedoya, que era un cuestionamiento no solamente a nivel de los contratos de televisión que no se mostraban, que no se veían ni se renovaban, sino hasta el mismo funcionamiento de la Conmebol. Yo hago un ejemplo bien claro. El poder que tenía el Comité Ejecutivo de la Conmebol llegaba a que si nosotros fuéramos el Comité Ejecutivo jugaba, no sé, Peñarol Boca Juniors y echaban a 2 jugadores y venía como tema de orden del día. ¿Cuántas fechas le damos a Fabregat? Yo el padre lo conozco, me embromó, vamos a la Dale uno, claro. Digo, entonces excelente. Eso llevaba a tener muchísimo poder. Claro. Y no te metas mucho porque a Fabregat le damos 5 y nos juega el domingo, ¿no? Entonces Claro. digo, esos temas realmente, que fue de las cosas que se fueron cambiando. Siempre hago un cuento que llevé adelante el famoso Tribunal de Disciplina en la Cámara de Apelación, pero de pesado, como se dice, haciendo papelitos, tenemos que nombrar, esto no podemos ir así, porque bueno, el gato no va a caer, porque digo, es un disparate. Aparte después los clubes se quejaban, bueno, le sacamos 2 fechas. Así funcionaba la Conmebol, ¿no? Y digo, estábamos en el Ejecutivo, lo hablábamos muchas veces hasta con Corvo, y atrás estaban haciendo, no sé si han ido a Paraguay, el hotel de la Conmebol, un palacio, ¿viste? Si preguntaba, ¿y este de quién es? No, es de la Conmebol. ¿Y cuánto nos salió? Porque bueno, si es de la Conmebol, somos todos, no le salió un peso a la Conmebol. ¿Cómo si nos salió un peso? Bueno, como el hotel que está al lado de FIFA, ¿no? Lo que lo denuncia Raúl Ronzoni en su libro, justamente sobre Figueiredo, es impresionante. Entonces, todo ese manejo de dinero sin rendir cuentas te llevaba a una confianza grande. La otra vuelta declaraste algo que fue también, creo que en Carve, ¿no? Decías que si en algún momento habías tenido miedo real de comértela hasta de costado, por ejemplo, cuando hay un error del Banco Central, ¿no? De la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central que informa de un depósito a la cuenta de tu esposa, que decís, opa, y esto no es así, está mal, y casi que por eso está mal. 120. Ahí te dio miedo de que hubiera algo más atrás, de que te pudieran estar queriendo inculpar de algo. Después el Banco Central aclaró que estaba mal. Que más que ley de Murphy, eso, ¿no? $120.000 era el depósito. Estuvo bravo, ¿no? Yo siempre digo, dentro de estos 2 años hubo 2 momentos muy complicados en lo personal y en lo familiar. Uno cuando acepta estos desafíos y sabe a dónde se mete, de alguna manera se tiene que preparar. Primero actuando bien, creo que la honestidad es algo que tenemos que tener todo en cualquier actividad que llevemos adelante y más cuando manejamos dinero que no es nuestro. El famoso 24 de diciembre del 2015, cuando declara Figueiredo de recibir dinero, te puedo asegurar que fue la peor nochebuena de mi vida. Y después yo pido que me abran todas las cuentas bancarias y tengo que ir a declarar. Y 2 días antes mi abogado va a pedir el expediente y me llama y me dice, mirá, aparecieron estos depósitos a nombre de tu señora. Aparte eran transferencias, depósitos que no tenían absolutamente nada que ver. Y en 48 horas teníamos que ir a pedir los certificados, ir a demostrarlo. Porque te imaginas, vas como indagado a declarar, te aparecen esos depósitos de tu señora, o desconfiar de tu señora o decir acá hay un después pidieron disculpas si estaba mal. O desconfiar de la justicia, claro, y decís acá hay alguien que me está queriendo voltear y tiene... Después el presidente del Banco Central salió a decir lo que había sido un error. Sí, esos 2 momentos, pero antes también cuando te fuiste de la AUF y lo que decíamos, que te metiste con los poderosos y todo pero, tampoco... A ver, el tema de los poderosos, creo que fue un tema... para defender la Asociación Uruguaya de Fútbol, que eran necesarios los cambios. Y yo creo que buscando la independencia que ya se comenzó en el Ejecutivo de Cormo con el doctor Adrián Leiza cuando se crea el primer fideicomiso, para buscar la independencia económica, para tener tiempo para negociar. Por si antes se pedía dinero a la empresa que tenía los derechos, por lo tanto después en la ¿Cómo negociaba? Pero acordate que el gobierno de Mujica le soltó la mano a su ministro de Deportes, al Lescano, que dijo que había entrado con esponja de alambre. ¿Qué tipo de amenazas fueron? ¿Hasta qué punto llegaron? Recordemos, porque la salmonela, ¿era cierto aquello? Sí, son momentos muy tristes que hay, la verdad, estaba metida también la parte de mis hijas, la empresa, y prefiero dejarlo ahí. Pero Lau, ¿sentís que el gobierno de Mujica tuvo que ver en tu salida? Yo cuento detalles, ¿no? Digo, a ver, si se acuerdan un poquito,
comienzan los líos, los líos como fueron toda la vida, ¿no? De la violencia en el estadio. Sí. Y nosotros en la Asociación Guayana de Fútbol se había votado anteriormente a mi ejecutivo la famosa responsabilidad objetiva y había otro código de disciplina. ¿Qué significaba? Que no había quita de puntos, para hacerlo sencillo la explicación, a los equipos que de alguna manera había violencia y por una decisión del Ministerio del Interior anteriormente se le regalaba entradas a las barras bravas para cuidar a las hinchadas, algo que no se vio que fracasó, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, dados los hechos que se generan de violencia, bueno, había que tomar medidas. Nos cita el presidente de la República a la Torre Ejecutiva, que vamos con el presidente Nacional y el presidente de Peñarol, y toma la decisión que, bueno, se retira la policía del Estadio Centenario. El sábado juega Defensor Nacional, gana Defensor, y el domingo iba a jugar Peñarol en el estadio. Faltaban 3 fechas, se imagina que desde el punto de vista deportivo era fundamental que terminara la fecha. Esa misma noche recibimos un llamado de la directiva de la Mutual actual diciendo que si no había policía no se jugaba ese partido. Mirá. Y por lo tanto se suspendía la fecha. Y yo digo, enseguida hicimos, pero nosotros hablamos con el presidente en la cual iba a haber policía para respaldar a los árbitros, en la cancha, para también de una manera proteger el personal de recaudación. ¿Se jugó después? A las 48 horas que renunciamos, vuelve la policía. Y después cada uno en su casa ate los actores involucrados. ¿Y quién han participado, por ejemplo, ahora en el conflicto con la Mutual? Bueno, Lugano hace poco en el programa uruguayo de DirecTV dijo que se arrepiente de no haber actuado antes cuando estuvo al frente de la AUF, que en ese momento ellos no tenían tanta información como ahora. Y por eso no lo hicieron. Por último, ¿analizás tomar acciones legales contra Figueredo? Mirá, también son de las cosas que se hablan en la familia, porque estos temas ya pasan. Figueredo está embargado. Sí, no es un tema de plata, sino... No es un tema de dinero. Creo que, por suerte, el tiempo ha puesto las cosas en su lugar, que para mí era muy importante, porque digo, tengo un apellido que yo estoy en el fútbol por mi viejo, porque fue 25 años presidente de Bellavista, tengo una empresa que manejo, en Uruguay nos conocemos todos. Y la verdad que esa sospecha, aunque tengo que siempre le agradezco no solamente a la familia, a los amigos, sino a la gente en general que me ha apoyado y me ha dado para adelante y sabía que era injusta esta acusación. Entonces, la verdad, mi familia no me quiere ver más entrar en un juzgado, esas imágenes que están... Y en una sede tampoco. ¿Volver al fútbol nunca más? Mirá, soy un hombre bellavista, voy a ver al fútbol, pero si me estás preguntando volver a la Asociación de Fútbol, no está dentro en mi futuro ni cercano ni lejano. Sebastián Bauzá, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos ahora a